Bendiciones, iglesia. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente en su presencia, dándole gloria, dándole honra en esta tarde. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Es para nosotros un privilegio, una bendición compartir la palabra de Dios en esta tarde. Bendecimos la vida de mis hermanos en la fe que se conectan, dándole gracias al Señor porque hemos recibido un testimonio de parte de la hermana Sara, en donde podemos ver que Dios a través del Espíritu Santo y a través de las oraciones ha hecho la obra en el padre de Sara. Y en esta tarde pues vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a hacer una oración antes de empezar, dándole gracias al Señor porque es una bendición cuando nosotros podemos ver una persona que ha estado en cama y que se le ha diagnosticado una enfermedad, pero podemos ver cómo Dios a través del Espíritu Santo, Él es el que sana, a través de la fe, porque es la fe la que hace la obra. Sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios y sin fe nosotros no vamos a poder obtener ningún beneficio, ningún tipo de beneficio, tanto en salud como economía, como en cualquier tipo de beneficio que nosotros queramos. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor en esta tarde que sea Él obrando. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que Él sea viniendo a este lugar, sin importar en el lugar donde nosotros estemos. Sabemos que Dios es un Dios poderoso y que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Te pedimos en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando a través de tu palabra, Señor, que seas tú obrando, Señor, a través, Señor, de este mensaje que tú traes para nosotros, Señor. Que nosotros, Señor, no seamos solamente, Señor, esos oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, Señor. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que nosotros, Señor, recibamos por gracia nosotros lo vemos, Señor, y lo pongamos por obra, Señor. Y en esta tarde yo te pido, Espíritu Santo, que este mensaje, Señor, pueda llegar a los corazones de mi familia, Señor, allá en Honduras, de nuestras familias allá en el Ecuador, en Estados Unidos. Bendecimos nuestros hermanos, Señor, en la fe, allí en la India, Señor. Padre, el pastor, Señor, allí en la India para mandar, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que tú tienes un propósito, Señor, en la vida de ellos, que tú eres el proveedor de ellos, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que han pasado por este terremoto en Haití, Señor, que seas tú, Señor, trayendo al arrepentimiento, Señor, a miles y miles de personas, Señor, que están pasando ahora, Señor, por calamidad, por tristeza, aquellas personas que están pasando por incendio. Podemos ver, Señor, tantas cosas que están pasando en los aires, Padre, en la atmósfera, Señor, desórdenes climáticos, Señor, que vienen a causa de nuestra desobediencia, Señor, a causa, Señor, de no ser buenos administradores, Señor, de lo que tú entregaste para que nosotros, Señor, Padre bendito, lo pudiéramos ministrar en esta tierra, Señor. Yo te pido perdón, Espíritu Santo de Dios, por toda la iglesia en general, Señor, Padre, por si no estamos hablando la verdad, Señor, y aquella palabra, Señor, que se esté hablando de exhortación, Señor, Padre, de sanidad, de milagros, Señor, que no solamente, Señor, sea palabra, Señor, Padre, para que los corazones puedan ser, Señor, Padre, satisfechos, Señor, Padre, en el ego personal, Señor, sino que sea una palabra, Señor, para que venga con cambio y transformación, Señor, en sus mentes y en su corazón, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, por aquellos, Señor, Padre, que están predicando una falsa doctrina, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que tú tienes el control, Señor, en tu pueblo, Señor, y que tú les darás, Señor, el espíritu de discernimiento para entender, Señor, entre el bien y el mal, Señor. Te damos gloria, te damos honra en esta tarde. Bendecimos la vida de Rita y en Honduras, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, por mi familia, Señor, que tú los cubras con la sangre bendita de Jesús. Te pido por Lisanqui, Señor, te pido por sanidad total a su vida, Señor. Declaro sanidad y una cobertura de ángeles alrededor de ella y de Fanny allí, Señor, en ese centro, Señor, hospitalario donde ellas trabajan. Guárdalas de toda tempestad y de todo virus y toda bacteria. Te pido por Javier Alexander Palma, ahí, Señor, donde él se encuentre también, se tú obrando a través del Espíritu Santo, Señor. Te venimos pidiendo, Señor, por todos mis vecinos, amigos, parientes en Honduras. Igual manera, Señor, en el Ecuador, te pedimos por la familia, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, y por nuestros amigos aquí en España, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza en esta tarde, Señor. Y en tus manos presentamos este mensaje, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor. Vamos a estar compartiendo un tema hoy y yo quiero que nos ubiquemos en la palabra de Dios y nos vamos a ubicar en Proverbios
en Proverbios, vamos a ubicarlos en el capítulo número 3. Amén. Los vamos a ubicar en Proverbios 3, en el versículo, vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el número 13. Cuando lo tengan me dicen amén y lo leemos. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opción ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fíes de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor. Vamos a estar compartiendo, puedes sentarte. Vamos a estar compartiendo un mensaje el día de hoy y yo le puse por nombre: ¿cuándo, por qué y cómo nos disciplina Dios cuando pecamos y desobedecemos su voz? ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. La palabra de Dios es clara, iglesia, y la palabra nos dice de que Dios, al hijo que Él ama, Él lo corrige. Y ciertamente el Señor, con todo lo que nosotros estamos viviendo en el mundo, estamos viendo desastres, estamos viendo cambios climáticos, estamos viendo tanta maldad en el mundo, estamos viendo que el mundo a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. Estamos viendo cómo la gente se está levantando en contra de la verdad, pero a la mentira le estamos aplaudiendo. ¿Y qué está sucediendo en el mundo? Hay muchas personas que están blasfemando y que están pensando, y el enemigo les hace creer que Dios no nos ama, porque está sucediendo todo esto en el mundo. Todo lo que está sucediendo en el mundo está escrito en la palabra de Dios, iglesia, y es un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, porque Jehová al que ama, dice, castiga, dice, como al hijo a quien Él quiere. Número 12. Ahí nos vamos a ubicar. Vamos a arrancar el tema en el versículo número 12 del capítulo de Proverbios, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama, dice, castiga, dice, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. La disciplina del Señor es un hecho, iglesia. Con frecuencia nosotros ignoramos, porque a veces nosotros queremos o nos hacemos ignorantes a la vida en este planeta. Los seres humanos, y aún así nosotros como creyentes, frecuentemente lamentamos nuestras circunstancias sin darnos a veces nosotros cuenta de que estas son las consecuencias de nuestros actos. Nosotros nos quejamos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Pero no nos ponemos nosotros a veces a pensar y analizar que es a causa de nuestros propios pecados y que es parte de nuestra, no ignorancia, porque nosotros no podemos decir que es ignorancia, sino de nuestra desobediencia. A lo que nosotros le llamamos ignorancia, no debemos de llamarlo ignorancia, sino desobediencia. Y la desobediencia al amor, a la amorosa disciplina del Señor. Porque cuando Dios viene y Dios nos corrige a nosotros, es porque Dios nos ama.
Es porque Dios nos corrige, porque Dios nos quiere diferente. Pero ¿qué está pasando? Hay un hábito que se está creando en la tierra, que se está creando en las naciones. Un hábito pecaminoso. Así le llamo yo, hábito pecaminoso en la vida del creyente y del no creyente, porque estos mensajes no solamente son para nosotros como iglesia, estos mensajes es para toda la creación, porque Dios ciertamente nos creó, dice, bajo su imagen y semejanza a todos. Estos mensajes no solamente son para el creyente, estos mensajes son para la formación de los hábitos pecaminosos de todo el mundo en general. Hay una necesidad tremenda de disciplina en el mundo, no solamente en la iglesia. Hay una necesidad tremenda de disciplina en todo el mundo, en todas las naciones. Y es muy enorme y muy grande. La disciplina, escúcheme bien, no debe confundirse con un castigo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo, iglesia? La gente cree que nosotros estamos siendo, que es un castigo, que nosotros, o sea, es un castigo. Yo estoy siendo castigada por Dios. Dios nos está castigando. Pero ¿por qué nosotros no decimos Dios nos está disciplinando? Esas son las palabras que nosotros debemos de decir. Dios nos está disciplinando. Amén. Pero nosotros solo sabemos decir Dios nos está castigando, Dios nos disciplina. No debe de confundirse la disciplina con el castigo. Disciplina no es lo mismo que castigo. ¿Sabe cuándo nosotros decimos, cuando Dios viene y nos disciplina a nosotros y nosotros decimos que Dios nos está castigando? Cuando nuestros corazones están endurecidos. Cuando un corazón está endurecido, ese corazón endurecido ya no va a poder entender ni discernir las cosas espirituales. Como decirle que hay personas que yo les estoy predicando y les estoy hablando la palabra de Dios, y no solamente yo, les estamos hablando a otros pastores y no entienden lo que nosotros les estamos dando a querer entender. Porque no somos nosotros los que estamos hablando, es Dios a través del Espíritu Santo. Están confundiendo la disciplina, la están confundiendo con castigo. No es lo mismo. ¿Sabes por qué tú estás creyendo y estás pensando que tú estás siendo castigado? Porque el corazón se ha endurecido. La disciplina del Señor es una respuesta de su amor. Yo quiero que usted lo diga, Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama, por lo tanto Dios me corrige. Dios nos disciplina y esa es la respuesta de su amor. El amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Sus deseos para que cada uno de nosotros seamos santos. Estemos apartados de la inmundicia, estemos apartados de todo el sistema que nos rodea a nosotros. Dios va a usar pruebas, escúcheme bien. Y yo quiero que usted lo repita. Dios va a usar pruebas. Dios va a usar pruebas. Amén. ¿Para qué va a usar Dios pruebas? Dios va a usar pruebas para que nosotros vengamos al arrepentimiento y haya un cambio genuino en nosotros, en nuestra vida, en nuestra casa, amén, en nuestro hogar, en nuestra presencia, en nuestros hijos, en las naciones, en la iglesia, en todo lugar. Dios usará pruebas y esas pruebas que Dios va a usar son pruebas de sufrimiento. Varios padecimientos que nosotros vamos a tener. ¿Para qué nosotros tenemos que padecer, iglesia? Es importante que tú y yo padezcamos. Es importante que tú y yo suframos. Es importante que tú y yo sintamos todo eso. ¿Sabes para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos, para que este corazón que nosotros teníamos endurecido sea transformado, sea cambiado, sea limpiado. El Señor quiere que nosotros vengamos de regreso a Él. El Señor quiere que vengamos de regreso a Él. El resultado de esta disciplina, ¿sabe cuál es? Es una pérdida de fe que hay en el mundo. La pérdida de fe, mucha gente está perdiendo la fe. Una fe que la están forzando. Porque hay personas que quieren forzar la fe. ¿Cómo forzar la fe? La fe dice que es la certeza cierta y la convicción, la certeza cierta de las cosas que no se ven. Pero amén, es una fe forzada cuando usted va a creer si yo veo.
Si yo veo, yo creo. Si yo no veo, no creo. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Hay una fe forzada. Hay una fe reforzada, forzada. En cuanto a una relación con Dios. No hay una relación con Dios. Y esa relación con Dios tiene que ser renovada. Dígalo, renovada. Renovada. Sin mencionar la destrucción del poder que un pecado puede ocasionar. Porque un pecado oculto causa destrucción. Amén. Un pecado oculto causa destrucción y pérdida de fe y muerte. No solamente una muerte espiritual, sino también una muerte natural. Primero viene la muerte espiritual, que es la muerte que sucedió en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron desconectados de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Adán y Eva pecan y entonces en ese momento se desconectan de la presencia de Dios. Ya no podían orar, ya no podían hablar con Dios. ¿Por qué ya no podían hablar con Dios? ¿Por qué ya no podían hablarle a Dios? Porque ellos habían pecado, porque ellos habían desobedecido. Dios les dijo que iban a poder disfrutar de lo que Él había creado. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ellos desobedecieron lo que Dios les dijo. Vamos a leer Santiago 1, el versículo número 2 y el número 4. Amén. Amén. ¿Alguien que me lo lea? La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ensayéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Amén. Escúchame bien lo que dice. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra, ¿qué? Fe. ¿Qué produce? Paciencia. La prueba va a producirnos a nosotros paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que nosotros seamos perfectos y cabales, sin que nos falte ninguna cosa. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que en medio de la prueba, que en medio de la situación que yo esté viviendo, yo no retroceda, sino que yo lo que haga es que avance, que siga caminando. ¿Para qué? Para que no me falte ninguna cosa alguna. Cuando una persona continúa, escúcheme bien, en su vida pecaminosa y en una falta de arrepentimiento, el hábito, escúcheme bien, se hace un hábito de pecaminosidad, se hace un hábito de pecaminosidad severa. Con frecuencia, esa persona va a querer seguir pecando. Entre más peca, más quiere pecar, más quiere pecar, más quiere pecar. Y entre más peca, más severo va a ser el castigo. Por eso estamos viviendo lo que estamos pasando. ¿Por qué? Ni aun así con el virus, ni aun así con esta pandemia, hemos querido rectificar nuestros errores y hemos querido venir al arrepentimiento. Óigame, iglesia, ¿cómo se va a poner a creer que si yo vengo y yo vine a los caminos del Señor y Dios me sacó a mí del alcoholismo, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, de la drogadicción? Yo vengo a los caminos del Señor y me arrepiento. Y yo vengo y ando con mi Biblia bajo el brazo, pero donde no me miran los hermanos, yo voy a ir a drogarme, yo voy a ir a beber, yo voy a ir a fumar. Allí no hay un arrepentimiento, no hay arrepentimiento genuino. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de mencionar el nombre de Dios en vano. Y el Espíritu Santo de Dios me revela a mí mencionar el nombre de Dios en vano. ¿Sabes qué es? Cuando tú vienes y dices, Dios me dijo y Dios no te ha dicho nada. 1. 2, mencionar el nombre de Dios en vano es cuando tú vienes y no estás pagando un precio. Pagar un precio, hermano, no es, yo pago precio porque el domingo voy a la iglesia y el sábado también. No, pagar un precio es despojarte de todo, despojarte de fornicación, de adulterio, de actos de lujuria, de todo, apartarte de lo inmundo, de dejar de estar yendo al cine si te gustaba ir al cine, de dejar de estar yendo a la potrita si te gustaba andar huyendo a la pelota,
de dejar de estar codiciando a la mujer de tu hermano si tú codiciabas la mujer de tu hermano, de dejar de estar viendo con deseo al prójimo, de dejar de estar mintiendo, chismeando y trayendo contiendas entre hermanos. Todo eso a Dios no le agrada. Imagínate, en el mundo se ven estas cosas, pero en la iglesia que se vean estas cosas es horrible. Por eso son los juicios de Dios a la tierra, a causa de la desobediencia. ¿Saben de qué? De la propia iglesia. Amén. Todo lo que está sucediendo en la tierra, sabes, a veces una persona que no congrega en una iglesia está teniendo un mejor comportamiento que un hombre y una mujer que se dicen ser cristianos. Están blasfemando en contra del nombre del Señor Jesús. Yeshua me llamo yo. Yeshua, el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo, santo y puro. Amén. Uno es Yeshua, santísimo y Dios todopoderoso. ¿Cómo yo voy a blasfemar el nombre de mi Señor? El nombre de mi Señor no se blasfema y no se toca de esa manera, diciendo yo, Dios me dijo, cuando Dios no me ha dicho a mí absolutamente nada. Dios te bendiga cuando tú andas fornicando, adulterando, mintiendo. Esa bendición no viene de parte de Dios. Yo no la recibo. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Santiago 1, 2, 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 6 al 10, y vamos a leer 1 Corintios 11 del 28 al 30 y 1 Juan 5 del 16 al 17. Y estos textos bíblicos nos hablan de cuando hay una continua falta de arrepentimiento. O sea, cuando una persona viene y dice, yo me arrepentí, pero verdaderamente no hay arrepentimiento. Y yo sigo pecando y sigo pecando y sigo haciendo lo que a mí antes me tenía hundido. Yo antes estaba presa en el alcohol, pero yo vengo y digo que soy cristiano, pero yo continúo bebiendo y continúo bebiendo y continúo haciendo. Eso es un ejemplo, porque hay muchos pecados, no solamente es el beber, y todos los pecados son iguales delante de los ojos de Dios. No creas que porque tú mientes y aquel fornica, aquel está pecando más que tú. Todo es pecado. Por eso debemos de santificarnos todos los días delante de la presencia de Dios. Todos los días, porque si alguno de nosotros decimos que somos santitos y que no hemos pecado, a nuestro Padre lo hacemos mentiroso. Venimos del pecado, mas no somos del pecado. ¿Cuántos decimos amén en esta tarde? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Lo vamos a leer ahí. 1 Corintios 10, de 6 al 10. Amén. Lo leo. Léalo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos con algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Amén. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Amén. Mira qué tremendo lo que dice el Señor. Mira en 1 Corintios 11 del 28 al 30, tomando la cena indignamente. Hay muchas personas que están tomando la cena del Señor indignamente, fornicando, adulterando, mintiendo. Y es tremendo, porque si yo vengo y yo voy a tomar la cena del Señor, yo la tomo para obediencia, o la tomo para juicio, para justicia, o para juicio y muerte. Mira lo que dice. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, dice, y coma así el pan, dice, y beba de la copa, dice, porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, ¿qué dice? Come y bebe para sí, por el cual hay ¿qué? Muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora leamos el último, 1 Juan 5, el versículo 16 y el número 17. Mira lo que dice ahí. 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida,
Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Amén. Mira, yo lo voy a volver a leer porque hay algo muy importante que dice aquí, porque hay unas personas que dicen, usted debe de orar por todos. Oramos por todos. ¿Quién dice que no oramos por todos? Claro que es nuestro deber de orar por todos, pero hay pecados que verdaderamente es que ya están en muerte terminal. Aunque nosotros oremos, esas personas no quieren nada. Mira lo que dice 1 de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano, dice, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. Pecado de muerte. Yo no te voy a mencionar cuál es el pecado de muerte, porque ¿sabes qué? Cuando yo vengo y yo te digo uno, vas a decir que yo te estoy señalando. Pero todos los pecados que no vengan con arrepentimiento, que no haya arrepentimiento, son pecados de que nos traen muerte y perdición. Amén. Por el cual yo no digo que se pida, dice. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. No de muerte. Amén. El relato de Ananías y Zafira, y ese sí lo vamos a leer completo. Porque la gente piensa que es que nosotros venimos y atacamos, pero nosotros vamos a leer la palabra tal y como Dios quiere que la hagamos. Yo sé que Dios le ha estado hablando, hermanos míos, en la fe. Dios les ha estado hablando y les ha estado hablando de este tema. Hay muchas personas que están viendo lo que está sucediendo y no quieren venir al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Está agarrando su vara y corrigiendo. Dice la palabra de Dios en Hechos 5, Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, dice, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo, ¿qué? Una parte, dice, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, escúcheme bien, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Me voy a detener ahí. Hay personas en este tiempo que hacemos compromisos delante de Dios. Ay, Diosito, provéeme de un trabajo, provéeme de un empleo. Y cuando yo tenga ese empleo, yo te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Si Dios no necesita nada de ti, Dios no necesita nada de mí. El Dios lo que quiere es que nosotros le obedezcamos y vengamos en un arrepentimiento genuino y que demos por gracia lo que por gracia hemos bendecido. Amén. Cuando tú le das a Dios, cuando tú oras, cuando tú visitas a la viuda, al huérfano, al extranjero, a los presos, a los enfermos, a los huérfanos, los hospitales. Tampoco te estoy diciendo que por dádivas es la salvación. No, por dádivas, para que nadie se vanaglorie ni se jacte, ¿sabe? Para que nadie se gloríe. Pero en este tiempo que estamos viviendo, muchos creen que y yendo a un altar, haciéndole un compromiso a Dios, ya tienen todo solucionado. Lo tremendo es que, escúcheme bien, en estos tiempos que estamos viviendo, el Espíritu Santo de Dios no trabaja como en aquel tiempo, que una persona blasfemara en contra del Espíritu Santo, ahí mismo quedaba fulminado en el altar. Antes dicen que en el tiempo antiguo solo una vez al año entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Solo era él el que entraba y tenía que estar santificado delante de la presencia de Dios. Pero ahora cualquier zángano y cualquier zángana entra. Cualquier zángano y cualquier zángana entra ahora y dice soy esto, soy aquello y no somos nada. Así estamos viviendo en este tiempo. Adúlteros, fornicarios, hechiceros, brujos, paloteros y no respetan autoridades espirituales, diciendo yo pago más precio que tú, cuando no sabes si ese hombre y esa mujer de Dios están guardándose en santidad, en obediencia para el Señor. ¿Sabes una cosa? Como dijo aquí, como dice aquí en la palabra, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, al pastor, al líder,
Al ministro no se le engaña. Porque nosotros, ¿qué? No es que no nos importe, es a Dios a quien engañamos nosotros. Dice en el 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, dice. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró, ¿quién? Su mujer, dice. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, dice. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que has sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Qué significa? Que ambos murieron por mentirosos, por engañar, dice ellos a los apóstoles, pero era engañando a Dios, le estaban robando a Dios. Al instante ella cayó, dice, a los pies de él y expiró. Expiró es muerte, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, dice, y la sepultaron junto a su marido, dice. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Démosle gloria, démosle honra al Señor, porque ahora vivimos por la gloria de Dios y vivimos por la gracia de Dios, y Jesús ya pagó un montón de pecados que nosotros veníamos arrastrando, pero eso no nos hace a nosotros ni nos da el derecho de nosotros a hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana. Jesús ya pagó un precio, pero cada vez que nosotros desobedecemos, ¿sabes lo que tú y yo hacemos, iglesia? Estamos crucificando nuevamente a Jesús. Cuando yo vengo y yo no me arrepiento de mis maldades, el mundo entero lo que está haciendo es volviendo a darle de latigazos a Jesús, volviendo a ponerle los clavos en las manos a nuestro amado Rey Jesús, volviendo a humillarlo, a pisotearlo. Ay, Yeshua, eso es lo que está haciendo el mundo entero, iglesia. La disciplina de Dios trabaja para nuestro propio bien, y yo quiero que lo digas. Dios nos disciplina porque Dios trabaja por nuestro propio bien, porque Él nos ama. ¿Sabes lo que quiere Dios? Amén. Dios quiere que Él sea glorificado en nuestras vidas. O sea, Él no quiere que ser glorificado en que tú le des. Imagínate cuánto nos ama Dios, que Dios quiere ser glorificado en que tú le sirvas, en que tú le obedezcas, en que tú y yo nos apartemos del pecado, de la inmundicia. Él quiere que nosotros, como sus hijos y como su iglesia, exhibamos nuestras vidas ante el mundo en santidad, en obediencia, apartados del mundo. Que vivamos apartados de todo lo que no nos edifica. Soy cristiana y todos los sábados voy a cumpleaños en donde beben, en donde fuman, en donde se emborrachan, y yo bailo punta, bailo salsa, bailo merengue, y ay, como no me está viendo nadie, aquel que está ahí arriba te está viendo. Y dale gracias al Señor, hermano y hermana, que en este tiempo que tú estás viviendo no es en el tiempo que vivieron en la antigüedad, que solamente se entraba a la presencia del Señor una vez al año y era el sumo sacerdote. En este momento Dios nos da la bendición y el privilegio de que podamos entrar a su presencia en todo momento, en todo lugar donde tú estés, pero tú no lo quieres adorar. Nosotros hay que adorarlo en el parque, miren, en este parque, en una plaza, en la calle, donde sea, que no nos dé vergüenza de predicar el evangelio, que exhibamos nuestra vida, una vida de naturaleza de Dios, la cual Él nos ha dado a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué si yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús voy a venir a arrastrar las cosas del pasado? No puedo hacer eso. Como lo dice el Señor en su palabra, la vamos a leer en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Y vamos a leer el versículo 14 y el número 15 y el 16. Dice la palabra de Dios:
Leámoslo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera ¿de qué? De vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Santo no es que tú vas a andar una corona puesta aquí, o que vas a andar vestidito de blanco. A mí me gusta vestirme de blanco de vez en cuando el Espíritu Santo me guía. Pero no por eso es que yo tengo aquí aquella corona puesta aquí. Santos son todos aquellos que están apartados para uso exclusivo del Señor. Amén. Y si tú y yo estamos apartados para uso exclusivo del Señor, te llamó Pepito. Oye, Nancy, fíjate que tengo aquí una boda, ¿querés venir? Es que yo ya soy cristiana, fíjate, Pepito. Ay, vos, tan tonta que sos. ¿Y quién te va a ver de esos hermanitos? Venite a la runga, venite para la fiesta. Allá va Nancy, donde Pepito. Allá donde Pepito estaba Teresita, Pancreasito, Hortensia, chupando, bebiendo, fumando, bailando requetón. Y yo estaba participando de esa fiesta. ¿Cómo tú me puedes decir que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Cómo tú me vas a decir que eres un hijo obediente, una hija obediente? ¿Cómo tú me vas a decir que estás pagando un precio, estás pagando precio? Santos, sed también vosotros santos como el Señor lo hizo. ¿En qué? En nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. ¿O Jesús, tú crees que andaba de piñatería? Jesús no creo que andaba de piñatería. Y si iba a las piñaterías, iba a reprender y exhortar. ¿Cómo nosotros recibimos disciplina de Dios? Con una actitud correcta. Yo creo que usted lo diga. Yo recibo la disciplina de Dios con una actitud correcta. Correcta. Hebreos 12, el versículo número 2 al 13. Vamos a leer. Amén. Léalo. Hebreos 12, del 2 al 13. Al 13. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe su hijo, por ser hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestro... Y mira lo que dice más adelante. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Amén. Cuando hablamos de disciplina, ¿a qué nos referimos, iglesia? Nos referimos a la educación, dígalo, a la educación, al entrenamiento que nosotros pasamos como todo un niño, con énfasis especiales. Un niño desde que nace no va a nacer hablando, no va a nacer con dientes. Antes los niños nacían con los ojos cerraditos, ahora nacen así, con los ojos bien pelados. Pero yo le digo, y bien inteligentes, porque los niños que nacen ahora, qué tremendo, es que ya nacen prácticamente hablando, entienden todo. Los niños de antes, yo me recuerdo que nacían y eran como viejitos, que la piel se les ponía como ancianitos y se les caían los pellejos y iba pasando el tiempo, se les iba cambiando la cara. No, ahora desde que nacen los niños ya nacen y ya prácticamente es como que ya solo le falta ya tirarse de la cama y empezar a caminar.
Pero no es así. Todos tenemos que pasar por un entrenamiento como un niño. Y debemos de ser corregidos. Amén. Como niños. Hasta llegar a nuestra madurez espiritual. En el Imperio Romano existía un concepto llamado patria potestad. Yo estudié Derecho y había una clase que yo llevaba que se llamaba Derecho Romano. Y en esa clase de Derecho Romano nosotros aprendimos un concepto de lo que es patria potestad. Y patria potestad en el Imperio Romano era una ley absoluta. Era un poder absoluto que se le era otorgado, escúcheme bien, al padre de familia. Pero ese poder, como era absoluto, ese poder llegaba no solamente al hijo hasta cierta edad, sino que aunque el hijo se casara, siempre la patria potestad la iba a tener el padre. Siempre la iba a tener el padre. Sobre la casa, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre todo. Eso era la patria potestad. Pero ahora en este tiempo, cuando ya la iglesia comenzó, o sea, cuando nosotros vemos y leemos Hechos de los Apóstoles y vemos que allí comienza la iglesia del Evangelio de Cristo, el Evangelio que dejó Jesucristo de Nazaret, podemos ver que todo cambió. Y la patria potestad podemos ver que es la paternidad, viene directamente ¿de dónde? Del cielo. Dios es nuestro Padre Celestial, Él es el que nos da la paternidad a nosotros y Él nos disciplina. Dios nunca debe de ser tomado como una señal de rechazo hacia nosotros. En el Imperio Romano, como te digo, la patria potestad, imagínate que ese padre tenía tanto la potestad de hacer lo que quería con su hijo. Si lo quería vender, lo podía vender. Si lo quería regalar, lo podía regalar. Si lo quería matar, lo podía matar. Porque él podía hacer con su hijo lo que quisiera. En aquel tiempo, el Imperio Romano, eso era la patria potestad, en aquel tiempo. Pero ahora no lo es así. ¿Sabes? El que el Señor venga y nos corrija a nosotros no debemos de tomarlo como un rechazo de Dios hacia nosotros, sino que debemos de tomarlo como un amor que Él nos tiene a nosotros y como una señal clara de que somos hijos de Dios. Porque como llama Dios allí en Hebreos, cuando leyó a mi madre, dice que los llama bastardos. ¿Quiénes son bastardos? Los que no aceptan la corrección del Padre. Son llamados bastardos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Bastardos. Proverbios 3, vamos a leer del 11 y el 12. Amén. 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 Lea. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Amén. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, dice, castiga como el padre al hijo a quien quiere. La disciplina de Dios puede venir, escúchame bien, de muchas formas. Incluso puede venir a través, escúchame bien, de un ataque satánico. ¿Cómo así con un ataque satánico? Que Dios permita que venga un ataque satánico por la dureza que ha habido en tu corazón. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22:31. Amén. Amén. En Lucas 22:31 lo leo yo. Bueno, Lucas 22:31 dice: así también vosotros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como ¿qué? Como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dijo también el Señor a Simón: he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Escúcheme bien. Satanás pedía, pero como era rebelde y desobedecía, entonces a veces puede venir un ataque satánico a nuestra vida por desobedientes, por rebeldes, por levantarnos en desobediencia ante la presencia de Dios. Por eso Santiago recomienda pedir sabiduría a Dios.
especialmente cuando estamos pasando nosotros por dificultades, porque por dificultades pasamos todos. Necesitamos sabiduría para poder entender por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. No debemos de juzgar, ay, es que Dios no nos ama, es que mira, ¿por qué Dios no hace algo y no toma el control? Es que escrito está, van a haber terremotos, rumores de guerra, hambruna, todo lo que estamos viviendo. Y claro que Dios está y Dios existe y Dios está viendo todo lo que está pasando, pero no tomemos la corrección de Dios como que Dios no nos ama. Dios al hijo que ama corrige, y todo lo que está pasando es para que ninguno de nosotros perezcamos y vengamos al arrepentimiento. Dios quiere mostrarnos algo a toda la humanidad, que necesitamos cambiar. Todos en esta tierra necesitamos cambiar, necesitamos crecer en ciertas áreas que nosotros necesitamos, en nuestra actitud, en nuestro orgullo y en nuestra, ¿sabe qué? Autosuficiencia. El mundo se ha creído autosuficiente, que no depende de Dios. Ah, no, yo para eso trabajo, mamayita, y es que acaso en la iglesia me van a dar de hartar. No es una mala palabra, así me dicen a mí cuando yo les estoy hablando. Personas que yo quiero y que yo amo. Ve a la iglesia, corre y busca la presencia de Dios. Es que los pastores son ladrones, son unos pícaros. Tú no pongas la mirada en el hombre ni en la mujer, porque es maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Pon tu mirada en Jesús. Ve a la cruz y busca el rostro de Jesús. No, es que mira, ahí solo pícaros y delincuentes hay. Claro. El Señor no vino por justos, vino por pecadores. O sea que para todo hay una respuesta conforme a la palabra de Dios. No es para contender, pero nosotros tenemos verdaderamente la palabra de Dios para que podamos entender y comprender todo lo que está pasando en esta tierra. La disciplina de Dios es correctiva, iglesia. Es para que rectifiquemos lo que nosotros hemos errado. Hemos errado en muchas cosas. Hemos errado en que nosotros no dependemos de Dios. Ah, no, yo tengo trabajo porque Dios te lo provee. Dios, ¿cómo que Dios me lo proveó? Yo lo conseguí. Dios, todo le pertenece a Dios. Tu casa, tu familia, tu hogar, tu salud, todo le pertenece a Dios. Aunque tú quieras decir que no, todo lo que hay a tu alrededor le pertenece a Dios, hasta tu propia familia y tu vida también. Porque si en este preciso momento este corazón Dios permite que deje de latir y yo muera aquí en la presencia del Señor, que para mí va a ser ganancia, te lo digo así, hermano. Morir en la presencia de Dios para mí es ganancia, morir en Cristo. Si en ese preciso momento morimos, ¿qué podemos decir? Mi vida no le pertenece a nadie, es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Rectifiquemos sobre ese error errado que nosotros tenemos de autoindependencia, de que yo hago con mi vida lo que a mí me plazca, yo con mi dinero hago lo que yo quiero, yo me compro lo que yo quiero, yo hago lo que a mí me dé la gana. Vas a traer y vamos a traer consecuencias graves de las cosas que nosotros estamos haciendo erradamente. Y nos vamos a condenar. El mundo entero está viviendo errado y se está condenando. Así que no debemos despreciar la disciplina de nuestro Padre Celestial, ni llegar a estar amargados, porque hay personas que se amargan y se enfadan cuando son corregidos por el Señor, por la palabra de Dios. Cuando Él nos reprende a nosotros, debemos de aceptar la disciplina de Dios, sin rebelarnos, sin quejarnos, sin murmurar, sin endurecer nuestro corazón. Porque Satanás quiere que nuestros corazones se endurezcan por la disciplina. Aplaude, dale gloria y dale honra a Dios, porque Amén. Dios te está diciendo, apártate de ese pecado, aléjate de ese pecado, deja ese pecado, déjalo. Es porque Dios te ama. Amén. Hay personas que no son hijos de Dios, aunque muchos se ofenden. Somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos. Y ahí lo decía en Hebreos. ¿Qué dice en Hebreos? Hebreos dice en el versículo número, en el capítulo 12,
en el versículo, no sé si es en el 9 o en el 10, pero allí habla y ahí dice, unos son hijos y otros son bastardos, dice. Lucas 22:31 dice, vamos a buscar en Lucas 22:31, creo que ya lo leí. Sí. Vamos a leerlo de nuevo. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Por eso, aquí nos están recomendando pedir sabiduría, Santiago, a Dios. Especialmente cuando estamos pasando por dificultades, iglesia. Ahora, si nosotros nunca recibimos, iglesia, una disciplina de parte del Señor, debemos de preocuparnos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Si tú y yo no aceptamos una corrección que venga de parte de Dios, debemos de preocuparnos. Debemos de preocuparnos, iglesia. Y cuando nosotros recibamos la disciplina de parte del Señor, debemos de alegrarnos. Hay dos aspectos que nosotros debemos de cuidar, escúchame bien, al ser pasados por manos de la disciplina de Dios. No despreciar la disciplina del Señor. Ese es el punto número 1. No debemos de despreciar la disciplina de Dios. Y número 2, no debemos de desmayar. ¿Qué significa no debemos de desmayar? Que si nosotros estamos pasando por una corrección o estamos pasando por una disciplina, no debemos de retroceder y no debemos de debilitarnos y decir no valemos para nada. Debemos de esforzarnos y ser valientes y continuar y avanzar. Una persona puede despreciar la disciplina del Señor cuando él murmura. Cuando una persona murmura, cuando es corregida y exhortada a través de la palabra de Dios, esa persona no está aceptando la disciplina del Señor y esa persona murmura. Escúchame bien. Y esa persona cuando murmura se acostumbra a esa vida pecaminosa. Murmura y luego se acostumbra a esa vida pecaminosa. Y no le gusta la vara de corrección. No le gusta la vara de corrección de Dios. ¿Y sabe qué hace esa persona? Cuando esa persona es corregida, esa persona patalea. Que me cae mal, que no sé qué, que me enfada a mí, que... ¡pah! Y se enfada y tira todo y agarra todo a patadas. Como un animalito. Como un animalito. Y te voy a poner un ejemplo de un animalito. Yo me recuerdo que yo tenía gatos en mi casa y yo los criaba desde bebés y con biberón. Y a esos gatos yo los acostumbré a bañarse. Y la gente se sorprendía en mi colonia porque yo los bañaba. 4 gatos pequeñitos y un gato grande. Y yo les decía, vamos a bañarnos. Y ponía la paila de agua, que no miento porque ahí están mis vecinos, que si se conecta alguno puede saber. Y ellos ya sabían que los iba a bañar. ¿Ustedes creen que a mí se me iba un gato? Ninguno de los 5 gatos se me iba porque ya sabía lo que le iba a pasar a esos gatos si se me iban. Esos gatos tenían que bañarse los 5. Empezaba por el grande, lo bañaba, ¡pam! Para abajo. Allá venía Chin, ¡pam! Para abajo. Allá venía el otro, ¡pam! Había uno que no le gustaba que lo bañara. Y a ese, como no le gustaba que lo bañara, cuando yo lo bañaba, le digo ¿qué hacía? Hacía pipí y hacía caca y hacía pipí donde yo le ponía las croquetas. Y se enfadaba. Como un animalito hacía desastres ese gato. Me meaba la cama, se hacía desastre, orinaba debajo de mi cama. Y yo sabía que era ese gato. ¿Sabe por qué yo sabía que era ese gato? Porque ese gato era el más rebelde, porque era el que no, y fue el primero que se me fue de la casa. Cuando yo me vine para España, los 4 quedaron en casa porque yo los crié con un biberón. Y esos gatitos me quedaron en Honduras. Y esos gatitos, yo me recuerdo que el primero que se tuvo que haber ido había sido ese, porque era el más rebelde de todos. Hay aspectos que nosotros debemos de cuidar y no comportarnos como un animal, como un animalito. Cuando es corregido, un animalito es irracional, pero entiende, aunque creamos que no. Ese gato entendía, ese gato me daba a entender a mí que él como que había escuchado que los gatos no se bañaban, y ese gato no quería que yo lo bañara, pero como yo lo bañaba, el gato hacía desastres. Entonces, pensando que es deshonroso
una persona viene y no acepta la disciplina. Hay personas que no aceptan la disciplina y no aceptan la exhortación de Dios porque creen que es algo deshonroso o deshonorable. Ay, ¿qué va a decir mi familia si yo estoy en disciplina? Ay, ¿y a vos qué te importa? ¿Y a ti qué te importa que la gente vaya a decir qué te importa? Porque a mí hay gente que me ha dicho, ay, véngase para acá, hombre, y de todos modos, ¿qué está haciendo allá en España? Aquí la vamos a vivir. Así trabaja el enemigo, ¿sabe? Mira lo que dice la palabra de Dios en Job 5:17. Amén. Vamos a leerlo ahí. En Job 5:17 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Cómo dice? He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Amén. ¿Cómo nos llama Dios cuando nosotros no despreciamos la corrección? Bienaventurados. Hombres y mujeres bienaventurados. Salmo 94:12. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo. ¿Alguien que lo lea o lo leo yo? Salmo 94. Salmo 94. Ya. 12. Sí. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Amén. ¿Ven? Salmo 94:12. Sí. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Jehová de los ejércitos, tú corriges al hombre y a la mujer, y si ellos obedecen son bienaventurados. No debemos de avergonzarnos cuando nosotros recibimos la disciplina de Dios, pensando qué va a decir la gente de mí. Es mejor llorar ahora. Es mejor llorar ahora, escúcheme bien. Lloremos ahora que somos corregidos, porque ciertamente venir un cambio y un arrepentimiento en nosotros no es fácil. Yo me recuerdo cuando a mí me gustaba la discoteca, me gustaba la cervecita, inclusive hasta andar fiando para comprar el litro de ¿cómo es? De Bacardí o lo que sea, Whisky. o llamar a los que tengan dinero, porque eso es lo que hace el vicio. Empezamos a llamar por teléfono a ver a quién es el que tiene billete. El que tenga billete esta semana invita, y el que no, pues invita a la otra. A mí no me va a venir a engañar nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo vengo del mundo. Yo vengo del mundo. Y Dios me restauró y me levantó del mundo. Y en el mundo yo conocí de todo. O sea que estando en los caminos del Señor, a mí no me va a venir a engañar nadie. Una, porque mi Padre Celestial revela su palabra y revela las intenciones de los corazones de la gente, de las personas. Bienaventurado es el hombre, dice el Señor Jehová de los ejércitos, quien se deja corregir. Amén. Debemos de reconocer que nosotros fallamos y no debemos de enfadarnos. Escúchenme bien. Cuando nosotros venimos y no nos enfadamos por una corrección, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos siendo humildes. No estamos siendo orgullosos, altaneros, soberbios, prepotentes. El Señor quiere que seamos humildes delante de su presencia, para un día no ser avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque un día vamos a llegar a ser avergonzados y el Señor nos dirá: apartados de aquí, hacedores de maldad, no os conozco. Y van a haber personas que le van a decir: Señor, Señor, pero si en tu nombre yo eché fuera demonios, pero si en tu nombre, Señor, yo prediqué el evangelio. Y le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿A dónde los va a mandar? Al fuego eterno. No nos resistamos, iglesia, en contra de Dios cuando Él nos corrija. Más bien nosotros debemos de estar contentos porque somos sus hijos y no somos bastardos. Porque ahí está la palabra de Dios, en Hebreos lo dice. Hebreos 12. Versículo, no me recuerdo cuál es, si es el 10, el 11, pero por ahí está. El Señor los llama bastardos. 2:13. Amén. Hebreos 12, 2:13. 12, 2. Sí, Hebreos 12, 2:13. 2:13. El Hebreos 12, 2 y 13. el 2 y el 13. Amén. Entonces, iglesia, debemos de nosotros gozarnos cuando nosotros nos sintamos y
Hay un ejemplo que Dios me ponía y hace 2 semanas y el Espíritu Santo me está tocando mucho, y es que muchas veces hay muchas personas que están errados. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. O sea que la fornicación, el adulterio, actos de lujuria y todo lo incorrecto delante de Dios, nosotros lo estamos viendo como bueno. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Éxodo 20:17. Hay personas que piensan que fornicar solamente es hacer un acto sexual en una cama. Fornicar, escúchame bien, hermano, es hablar lo que Dios no te ha dicho que tú hables. Fornicar es andar también nosotros con nuestra mirada deseando al prójimo. Eso también es fornicar. Yo forniqué con mi pensamiento, con mi mirada y con mi boca, con lo que yo expresé con mi boca, con andar tocando lo ajeno y andar mirando lo que a mí no me dice Dios que yo vea. Mira lo que dice el Éxodo 20:17, y luego Dios lo vuelve a recalcar en el Deuteronomio 2 en el versículo 5 y 21. Vamos a leer el Éxodo 20:17. Amén. Mira lo que dice el Éxodo 20:17, lo leo aquí. Dice en el Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, dice. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahora vámonos al Deuteronomios y mira lo que dice en el Deuteronomios. Deuteronomios, el versículo número 2, en el capítulo número 2, perdón, en el versículo número 5 dice, en el versículo número 21 es, perdón. Deuteronomio 5:2 tengo yo aquí. No, Deuteronomios 5:2 tengo aquí. Primera de Deuteronomio 2. 5:2, sí. Mira lo que dice en el 5:2. No es en el 5:2. Espérame, aquí Deuteronomios 5:2 tengo yo, no sé. 2 en el 27 y el 27 al 34 parece que es. No sé si lo anoté bien. No. Pero yo tengo Deuteronomio 5:2. Primero Deuteronomio 5:2. Lo anoté mal. No sé si es el 2:5 o el 5:2. Deuteronomios 2:5. 5:2. Bueno, no sé si es pero es en el Deuteronomios. Primera de Proverbios. Deuteronomio 2, el versículo 21. Pero aquí también está. Es que no me recuerdo, no sé si lo anoté bien. Ya lo buscará por aquí, madre, y me lo dará. Amén. Pero vamos a leer ahora en Primera de Samuel 2, algo que el Espíritu Santo me hablaba, y me hablaba algo que tenía que ver con el sumo sacerdote que llevaba el templo en aquel tiempo, que se llamaba Elí. Elí era un sumo sacerdote al cual Dios le había encomendado un templo. Y ese templo es un templo muy sagrado. ¿Cuál es? El 5:21. El 5:21. Vamos a corregir aquí el que estaba mencionando, lo vamos a leer. Deuteronomio 5:21. Amén. Mira lo que dice ahí mismo en Deuteronomio 5:21, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Se los anoté allí porque en el Éxodo está escrito y también está escrito en Deuteronomio. Éxodo, cuando Dios le entrega la ley a Moisés, escúcheme bien, y en el Deuteronomio, cuando ya Moisés viene y ya prácticamente se le entrega a este pueblo los 10 mandamientos. No, dice, codiciarás cosa ajena, ni asno, nada que no nos pertenezca a nosotros. Eso es fornicar, iglesia. Mira lo que dice en Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2, lo vamos a leer ahí. Amén. Amén. Primera de Samuel 2, vamos a leer el 12 hasta el 17. Amén. Amén. Léalo. El pecado de los hijos de Elí.
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanta como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Amén. Y ahora miremos aquí en Primera de Samuel, ahí mismo en el capítulo 2, pero el versículo del 27 al 34 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase a Afod delante de mí, y di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis ahollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de las principales de todas las ofrendas de mi pueblo, dice de Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, dice, y mi perpetuamente, más ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no hay anciano en tu casa. 32 dice: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Amén. Mira qué tremendo. Y luego en Primera de Samuel, lo último que vamos a leer, ahí mismo en Primera de Samuel, pero en el capítulo 3, en el versículo 11 y el número 12, mira, hasta el 13 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que aquí la hollaré, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, escúchame bien, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estorbado significa que no los había corregido. Mira, para que tú le entiendas más, cuando tú lees Primera y Segunda de Samuel, ahí lo que el Señor te está diciendo es que en aquel tiempo había un sumo sacerdote que era el encargado de recibir los diezmos, las ofrendas y todo lo que era agradable para el templo de Dios. Pero ¿qué sucedió? Vino Elí, y Elí a sus hijos les había entregado la administración del templo. Ellos eran los sacerdotes y eran los encargados de recibir los diezmos y las ofrendas. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Dicen que los hijos de Elí fornicaban y adulteraban dentro de la iglesia. Fornicaban, adulteraban. ¿Y qué había pasado? Todo el pueblo de Israel había visto el mal testimonio de los hijos de Elí y se había perdido la fe en ese pueblo. La gente ya no quería congregar, la gente ya no quería ir, porque estaba viendo que el sumo sacerdote dejaba que sus hijos fornicaran, adulteraran y hicieran lo que ellos querían. ¿Y qué hizo Dios? Dice la palabra de Dios que Dios envió profeta a decirle a Elí y advertirle que por qué él estaba haciendo eso, por qué dejaba que sus hijos
hicieran eso. Y la palabra que envió Dios a Elí fue que iba a ser cortado sus hijos, él y su casa. Pero la palabra de Dios más adelante habla de que ese templo pudo levantarse porque había un hombre ahí que había nacido en el templo que no se había corrompido, aún así viendo todo lo que había pasado, y ese es Samuel, el profeta Samuel. El profeta Samuel era la luz que Dios había enviado a ese templo para que esa luz no se apagara y ese templo pudiera resplandecer y levantarse. ¿Y qué sucedió con los hijos de Elí? Por desobediencia, por fornicar con las cosas de Dios, vino muerte. Así como vino con todos los anteriores que acabamos de leer. Vino muerte. Es tremendo, iglesia, pero la palabra de Dios es clara. No debemos de ser sordos, iglesia, a la corrección que Dios nos hace a nosotros. Debemos de ser sabios, debemos de darle gloria y honra a Dios. Dios le dice al pueblo de Israel en Jeremías, y lo vamos a leer, el último que vamos a leer, Jeremías 3, el versículo 14 y el número 15, mira lo que dice ahí en Jeremías 3. Dice en Jeremías 3, el versículo 14 y 15 dice: convertíos, dice, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, dice, y os daré pastores, dice, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y hasta ahí, hasta el 15. Amén. ¿Qué dice? Convertíos, hijos rebeldes. El Señor le está hablando al pueblo rebelde, a todo el mundo en general, que se conviertan de sus malos caminos. El último versículo terminamos y dice en el Apocalipsis 22, escúchame bien, hermano, Apocalipsis 22, en el versículo número 11 dice, Apocalipsis 22, versículo número 11 amén. Dice, amén, lo vamos a leer: el que es justo, dice, sea justo todavía. El que es injusto, perdón, sea injusto todavía, dice. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Palabra de Dios, iglesia. Y yo les voy a decir una cosa: el Señor quiere hacer algo con toda la creación. El Señor está disciplinándonos a todos en todo el planeta para que nosotros dejemos de pecar, dejemos de obedecer a la voz de Dios. Y en esta tarde vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea Él obrando a través de su palabra. Yo bendigo a cada uno de los hermanos que están aquí conmigo, a cada un hermano que se conecte, que se vaya a conectar en el nombre de Jesús, y declaramos que esta palabra es una palabra de fe que viene a nuestros corazones para gloria y honra de Dios. Y así, iglesia, nos despedimos dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dios me los bendiga y declaro una semana de bendición para cada uno de ustedes. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie.